Bien, muchachos, voy a retomar desde aquí los conceptos que hemos estado hablando. Entonces, recordemos, unas 24 horas antes de la evolución, de la ovulación, iba a ocurrir un pico hormonal a nivel de la adenopófisis, a nivel de la pituitaria, que es una glándula que tenemos en la base del cerebro. Y entonces este pico iba a hacer dos cosas. El número uno, que las células de la granulosa del folículo dejaran de producir andrógenos, perdón. Y la segunda es que se reactivara la meiosis. Allá donde el ovocito estaba detenido en la meiosis 1, que ocurra la meiosis 1, ¿verdad? 24 horas después, y entonces ya vamos a tener un ovocito secundario y un cuerpo polar. Entonces llegamos a este estadio, ¿verdad? En el momento previo a que esto está ocurriendo, el folículo ya es maduro, ¿verdad? Habíamos pasado del folículo primario temprano, folículo primario tardío, folículo secundario, folículo maduro o folículo de Graf, que es el que teníamos aquí. Y entonces recordemos que acá este grupo de células van a formar una estructura que se llama el cúmulo ovóforo, y que en el cúmulo ovóforo íbamos a tener el ovocito, ¿verdad? Y ese ovocito iba a estar rodeado por células que van a formar después la corona radiada, que es una envoltura de células que acompaña al óvulo en su viaje hacia la fecundación. También habíamos mencionado que había producción de líquido, ¿verdad? Que puede tener agua y algunas sustancias de matriz extracelular como el hialuronato, y que entonces esto iba a formar pequeñas cavidades que se podían fundir en una sola gran cavidad a la que llamamos el antro, que veríamos aquí. Bueno, estamos en ese estado. Entonces aquí va a ocurrir la ovulación. Cuando ocurre la ovulación, esta estructura del folículo, el folículo se va a romper y entonces se va a expulsar al ovocito secundario, y entonces este va a entrar a las trompas uterinas o tubas uterinas o trompas de falopio, que se extienden hacia dos lados del útero y va cada una hacia sendo ovario. Son un par de túbulos que se extienden unos 10 a 12 centímetros de largo, y se abre la cavidad de cada uno de ellos, se abre hacia el ovario, ¿verdad? En la cavidad peritoneal se abre. Tienen una serie de estructuras o proyecciones, ¿verdad? Que se llaman fimbrias, y cuando entra el ovocito a la trompa, si ocurre fecundación, si es que va a ocurrir la fecundación, ocurre adentro de la trompa de falopio. Y también ahí va a empezar a ocurrir las divisiones celulares, formando una estructura de varias células que se llama mórula, ¿verdad? Al inicio de la vida del cigoto. Vean que la trompa de falopio tiene como partes principales el infundíbulo, que es el que tiene las fimbrias, el conducto más largo, parte más larga, que se llama ampolla o ámpula, y el istmo, además de una parte que está a nivel del útero, que ya vamos a mencionar. Entonces, estas son las partes de esta estructura. El infundibulum o infundíbulo, que termina en fimbrias, la parte larga o el tubo largo, que se llama ampolla o ámpula, ¿verdad? Que podemos decir que la podríamos subdividir en segmentos, pero la ampolla. La ampolla termina en una parte más delgada del tubo que se llama el istmo, donde la trompa se adelgaza y entra al útero. Entonces este último segmento de la trompa que entra en la cavidad, en la pared uterina y llega hasta la cavidad uterina, se llama segmento intramural o segmento intrauterino de la trompa. Vean que la fecundación, si es que ocurre, repito, si es que ocurre en la trompa de falopio. Empieza el desarrollo del cigoto formando una mórula, y el blastocisto posteriormente, que así se llama después la mórula, si se pega en la pared del útero, entonces decimos que hubo implantación. Entonces la implantación es cuando se pega el embrión en la pared del útero. Vean que esto es muy interesante porque las fimbrias, estas estructuras de forma de proyecciones, realmente como que se mueven, ¿verdad? Para que donde se va a romper el folículo, las células ciliadas que ellas tienen vayan a barrer o atraer el ovocito, porque si no el ovocito se podría caer en la cavidad del cuerpo. Recuerden que el cuerpo es hueco por dentro. Entonces eso se llama el peritoneo, se podría caer ahí en la cavidad peritoneal. Entonces es interesante de que ellas, donde sienten que va a ocurrir la ruptura del folículo en el ovario, pues atraen de cierta manera, barren el ovocito para que entre
a través de movimientos ciliares y peristalsis, la peristalsis de la contracción muscular, ¿verdad? Para que entre ese ovocito y empiece a caminar a lo largo de la trompa, ¿verdad? Vean que la dirección en la que va el óvulo sería contraria a la dirección en la que vienen los espermatozoides. Y cuando ocurre la fecundación o fertilización, entonces el ovocito secundario va a tener la meiosis 2 para convertirse en un óvulo maduro y ahora van a ver 3 cuerpos polares. Bueno, eso lo veremos en la clase de gametogénesis, de gametogénesis y desarrollo embrionario. Y entonces aquí ocurre la fecundación y vean que tarda en promedio 3-4 días para que ese cigoto en desarrollo llegue al útero, ¿verdad? Va a pasar por el estado de mórula, que tiene primero, el cigoto tiene una célula, después 2 células, 4 células, aquí en esta parte se llama el estadio de la mórula, y llega finalmente como blastocisto y se implanta. Si se implanta en la pared del útero, perdón, si se implanta en la pared del útero el blastocisto, entonces va a haber embarazo. Bueno, eso ya lo mencionamos. Puede ocurrir una cosa que se llama embarazo ectópico, como estamos viendo aquí. ¿Cuándo es un embarazo ectópico? Cuando ocurre que se implanta el embrión en un lugar donde no debe ser. Por ejemplo, el 98% de los casos de embarazo ectópicos, estos que ocurren fuera del útero, ocurren a nivel de las trompas, como estamos viendo aquí. Pero hay otros casos muy raros, por ejemplo, que el cigoto se caiga, el embrión se caiga y entonces se empiece a pegar en algún lugar del abdomen, a implantar en algún lugar del abdomen. Eso sería un embarazo ectópico abdominal. O podría ser incluso en casos muy raros en el mismo ovario, en el cuello del útero, por ejemplo. Entonces serían cervicales, por ejemplo. Bueno, vean que entonces puede ocurrir en el istmo de las trompas, puede ocurrir en diferentes partes, en el intersticio, aquí en la parte utérica de la trompa. Son casos muy raros, la mayoría, más del 90% de las veces que ocurren embarazos ectópicos ocurren a nivel de las trompas. Que estos habría que intervenir quirúrgicamente. Pueden haber causas como la inflamación, enfermedades inflamatorias del tracto reproductivo de la mujer, o que la mujer se haya sometido a intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, que previamente hubiera tenido una ligación de las tubas para no quedar embarazada y después decidió quedar embarazada, o que se utilicen algunos dispositivos intrauterinos, por ejemplo, para el control de la natalidad, y todo esto podría intervenir en que hayan embarazos ectópicos. Bien, las trompas llegan al útero, y entonces el útero es como este órgano hueco en forma de bolsa, en forma de pera, que en una mujer que no ha tenido embarazos tiene un poquillo ahí, entre 7 y 8 centímetros de longitud. Cuando hay implantación, obviamente el desarrollo embrionario y el embarazo van a ocurrir adentro de la cavidad del útero, ¿verdad? Y el útero recibe la mórula que viene aquí de la trompa de falopio. Obviamente durante el embarazo, pues este útero va a tener que crecer y adaptarse, crecer enormemente. Entonces el útero tiene varias partes, como vemos aquí. La parte que da a la vagina se llama el cuello uterino, ¿verdad? Pues es parte del cervix, ¿verdad? Cuello uterino. Luego tenemos el cuerpo del útero, y esta parte aquí que sobrepasa la abertura de las trompas se llama el fondo, como lo vemos aquí. Entonces tenemos el cervix y el cuello. El cervix, ¿verdad?, sería esta parte que queda a la vagina, y el cuerpo es el resto del útero, la parte del útero que se curva, ¿verdad?, tiene como una curvatura y sobrepasa la altura de las trompas de falopio, se llama el fondo, como tenemos acá. Y el cuello el cuello o cervix se une por medio del istmo, ¿verdad?, esta parte de acá más delgada, con el cuerpo del útero. La luz del cervix se llama canal o conducto del cervix. La luz del útero se llama, pues obviamente, cavidad uterina. La pared del útero está constituida por 3 capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio, yéndolo de afuera hacia adentro. Entonces tenemos más afuera el perimetrio, luego en el centro el miometrio, y luego más adentro hacia la cavidad del útero sería el endometrio, como lo vemos aquí en estos preparados histológicos muy bonitos.
El endometrio es mucoso, ahí es donde ocurre la implantación. El miometrio son músculos, ¿verdad? Muscular, que es continuo con la capa muscular de la vagina y de las trompas. Y el perimetrio es una serosa, es decir, tejido conjuntivo, que es continuo con el peritoneo abdominal y pélvico. El miometrio obviamente va a sufrir cambios, tanto el miometrio como el endometrio durante el ciclo, pero el ciclo menstrual se van a preparar para recibir un embarazo. Si ocurre la implantación, entonces se desarrollan más, y si no, pues tienen que regresar a la normalidad. Entonces, este miometrio que vemos acá tiene una capa interna y una externa, y tiene una capa central, una parte central muy rica en vasos sanguíneos, ¿verdad? Actúa como todo en una unidad funcional, como un sitio funcional. Esta parte donde hay muchos vasos sanguíneos del miometrio se llama el estrato vascular, y luego más encima de él tenemos el endometrio. El endometrio tiene dos capas, el estrato funcional y el estrato basal. El estrato basal del endometrio siempre se va a conservar, siempre durante la vida reproductiva, pero durante cada ciclo menstrual se va a formar un estrato funcional del endometrio. Ese es el estrato lleno de vasos sanguíneos y demás que está esperando a que haya implantación. Si ocurre implantación, aquí va a implantarse el embrión, aquí va a ocurrir el desarrollo embrionario. Si no ocurre implantación, si no hay embarazo, entonces esta parte, el estrato funcional del endometrio, ojo, el estrato funcional, no el basal, este estrato funcional se va a perder y se va a expulsar, se expulsa en secciones, va con hemorragia, y ese es el flujo vaginal que ocurre a lo que llamamos menstruación, que ocurre durante el mes de 3 a 5 días si no ha habido embarazo, y eso ocurre cada mes. Recordemos que cada mes un mes va a ovular el óvulo izquierdo, el otro mes va a ovular el óvulo derecho, y ahí vamos. Entonces recuerden, el endometrio tiene estrato funcional y estrato basal. Muy bien, vamos a continuar en la siguiente sección de la videoclase. Muchas gracias.